algo. Cuando nosotros hablamos de una educación bolivariana, estamos hablando no de un tema aislado del Estado, porque realmente nosotros estamos hablando de un concepto, de una visión que tiene el Estado en relación a cómo debe ser formado, a cómo tiene que prepararse, ¿verdad?, el pueblo. Entonces, muchas veces, algunos nos alegramos cuando se hizo el planteamiento por primera vez de esa concepción, del cambio de esa concepción, de esa visión, que nos los indica, por supuesto, la Constitución. Entonces, necesario era revivir, retomar las ideas de un hombre que fue la fuente de inspiración de uno de los hombres más importantes de los últimos tiempos de la historia de Venezuela y del mundo, de Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez fue uno de esos grandes líderes que se inspiró precisamente en las ideas de Bolívar. Y en esas ideas de Bolívar encontrar precisamente las respuestas que andaba buscando para dárselas a ese pueblo, al cual él conocía muy bien porque era también parte de ese pueblo. Venía de ese pueblo, venía de esos espacios en donde tal vez no tenían las cosas que necesitaba. Venía de una familia humilde, de una familia donde tal vez podían tener para la comida, pero no para todo lo que necesitaban. Entonces venía de esos espacios donde conocía muy bien, porque lo vivió, la necesidad. Entonces, pero era un hombre que se había ocupado de la lectura, ¿verdad? Y que se había ido preparando, porque tal vez en él existía la necesidad de conocer, de saber para dar respuesta. Entonces, Bolívar fue ese gran inspirador, o uno de esos grandes inspiradores de ese hombre que se llamó Hugo Chávez y que vio a través de las ideas de Simón Bolívar verdaderamente la oportunidad de reivindicar las potencialidades que tiene el ser humano, de ver la posibilidad que podíamos tener una mejor educación en Venezuela, y precisamente se fundamenta en esas ideas de Simón Bolívar. Además que hablar de los postulados, de las ideas de Bolívar tomadas por Hugo Chávez, obligaba a reflexionar, a pensar o a repensar el sistema educativo venezolano, a buscar protagonistas que no solamente era él, porque tenía que formarlo con un gran equipo de trabajo, y ese gran equipo de trabajo fueron los maestros, ¿sí? Entonces fueron los maestros también los que hicieron el aporte, esas ideas reflexivas, constructivas, que permitían verdaderamente hacer la ruptura de algo establecido, de algo que estaba allí, nada más que creando, con el respeto que me merecen los animales, como lo señalan en el argot popular, ¿verdad?, de repetir como el loro, ¿verdad?, y buscar la forma de cómo ir creando en ese pueblo, que no solamente se puede ver como ese grupo de personas que habita en un espacio determinado solamente para poblar y para que le digan qué hacer, para que lo dirijan como que si fuera un títere. No, la intención que tenía Hugo Chávez y que tenían quienes creían y quienes creemos en este proceso era de tener precisamente una visión distinta, una visión que permitiera realmente la construcción de nuevas estrategias, de nuevas vías, de nuevas formas de cómo crear una conciencia dentro de cada uno de nosotros, una conciencia verdaderamente que podía despertar en cada uno de nosotros y en cada una de nosotras la posibilidad de ofrecerle a los niños y a la niña, a los jóvenes, a los adultos, la posibilidad de ver una Venezuela diferente, una Venezuela distinta, tener una respuesta distinta desde los escenarios del sistema educativo venezolano. Entonces, hacer lo posible por crear un nuevo ciudadano, una nueva ciudadana, que tuviéramos la posibilidad de ver no solamente un carácter bolivariano aislado, sino un carácter bolivariano dentro de cada uno de nosotros, con nosotros mismos,
dentro de nuestros propios espacios, pero también fuera de nuestras propias fronteras. Entonces, de allí pues la importancia de que el pensamiento bolivariano, de que el pensamiento de Hugo Chávez y de que el pensamiento recogido a través de las ideas de cada uno de los que aportaron un granito de arena, una letra, una palabra, una idea, para que se hiciera posible el sistema educativo que hoy tenemos y con el que hoy estamos contando en Venezuela. Entonces, era necesario ampliar, ¿verdad?, esa relación y esos vínculos. Entonces, hablar de la educación bolivariana es hablar de fundamentaciones claras, precisas, de ideales, de idearios, de Ezequiel Zamora, hablar de esos idearios en donde tal vez muchísimo tiempo pasó y nosotros como maestros ni siquiera habíamos pensado, ni reflexionado y menos llevábamos al aula de clase las ideas de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Es más, lo digo como estudiante, como profesora, como maestra, como lo que sea. A mí me estafaron cuando me formaban mis maestros porque jamás me hicieron referencia a estas personas que están aquí, que yo los considero, para mí, Aricela Medina, a lo mejor es una locura, pero para mí son grandes teóricos que dejaron ideas plasmadas. Ah, no, lo que pasa es que Ezequiel Zamora era un campesino, era quien dijo que Ezequiel Zamora dejó ideas escritas. ¿Dónde están? ¿Quién dijo que existe esa posibilidad de que se tome en consideración a este hombre que lo que hizo fue plasmar la agresividad, plasmar quién sabe cuántas otras cosas de las cuales es la cuña, y no hacer un reconocimiento a ese currículum oculto que también nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Belén San Juan, todas estas personas que de alguna manera sembraron y que forman parte de nuestras ideas, nosotros no podemos dejarlos a un lado. O sea, ¿cómo un maestro da la clase sin reconocer, sin recurrir, sin hablar, sin hacerle referencia de un Simón Rodríguez? ¿Cómo hacerlo? Yo no recuerdo que a mí me lo hayan señalado, salvo las lecturas curiosas que uno como niño puede tener, como joven pueda tener. Ah, pero más allá, y nos vamos entonces, y ¿qué hace Francisco de Miranda aquí dentro de esas fuentes de las ideas que nos permiten a nosotros brindar un apoyo, no solamente al sistema de la educación venezolana, sino también unas ideas que nos sirven para la construcción, reconstrucción y potencialización del Estado venezolano? Entonces, hablamos de una educación, de un sistema educativo, de una educación bolivariana que no puede estar aislada a unos procesos, a unos antecedentes, a una revisión que pudiéramos darle y que tenemos y estamos obligados a dársela, pues. Y entonces, necesario entonces es señalar que tenemos una constitución de la República Bolivariana de Venezuela que responde a unas realidades actuales, que responde a un proceso histórico actual, y que ese proceso histórico actual está reflejado, está allí plasmado, y que nosotros como investigadores, como maestros, como orientadores, profesores, tenemos el deber de consustanciarnos, además de divulgar todo lo que está establecido allí para podernos encontrar en las realidades de nuestro espacio, de nuestra historia, en las realidades de nuestro tiempo. Entonces, allí recogiendo algunas ideas y revisando en el plan sectorial del Ministerio de Educación, vemos la referencia de cómo se promociona el espacio educativo, el espacio político, todo lo que se ha desarrollado en esta materia educativa. Tenemos entonces la misión Robinson, tenemos entonces todo lo que tiene que ver con los liceos bolivarianos, escuelas robinsonianas, escuelas técnicas. O sea, es ver un devenir, ¿verdad? Es una revisión de cómo nosotros, en estos procesos de la revolución, liderizadas por Hugo Chávez, fuimos caminando, fuimos avanzando. Cómo en estos tiempos, hoy nosotros tenemos una misión Sucre que da respuesta de alguna manera a toda esa problemática que nosotros teníamos y que no habíamos logrado darle respuesta en materia de educación universitaria, y que a través de esta misión, una de las grandes misiones del comandante, nosotros podemos decir que tenemos patria, y que quienes no habían tenido la oportunidad de estar en los espacios físicos de las universidades, hoy por hoy
tienen la oportunidad de estar en esos espacios abiertos y no necesariamente una infraestructura que tenga que ser central, ULA, UNER, sino hay espacios abiertos en donde vamos todos los que creemos en este proceso y de manera voluntaria damos las clases y de manera voluntaria estamos allí asesorando y haciendo un acompañamiento técnico, una asesoría a quienes están allí formándose y recibiéndose y además graduándose de cualquiera de las carreras que ofrecemos las diferentes universidades, ¿verdad? En materia de educación, en materia de educación universitaria a través de la Misión Sucre. Nosotros vemos cómo hemos ido consolidando entonces ese desarrollo curricular, que importante es tener la posibilidad de que entonces esa educación bolivariana pueda definirnos a nosotros a través de cada uno de los momentos, a través de cada una de los subsistemas que ofrece la educación bolivariana. Podemos ir dándole respuesta desde educación inicial, preescolar, ¿cómo le llamamos? Educación ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde arranca nuestro sistema educativo? ¿Ah? ¿Desde dónde? Desde la familia, como uno de esos espacios que considera el Estado debe estar involucrada. Pero estamos desde los simoncitos, ¿verdad? Desde los maternales, estamos desde todo lo que es la parte de preescolar. Entonces, necesario es tener en cuenta qué nos propicia la educación bolivariana, qué nos permite esa educación bolivariana, a través de qué nosotros podemos lograrla, consolidarla, profundizarla, corregir, porque perfecta no es. No podemos pretender que sea perfecta, pero la esencia, la idea que está allí es fundamental para nosotros lograr verdaderamente una transformación, un cambio. Y esa transformación y esos cambios lo vamos a lograr a través de nosotros mismos, pero dándole la aplicabilidad de qué cosa, de esos pilares fundamentales que nos ofrece y que muchas veces no los aplicamos en ninguno de nuestros escenarios educativos, que muchas veces dejamos al aire y que muchas veces se nos olvida la aplicabilidad, para lo cual cada uno de ellos tiene una función y tiene que llegar. Necesariamente tenemos que ser críticos, reflexivos, necesariamente tenemos que generar las ideas, necesariamente tenemos que hacer una construcción que nos permita a nosotros como ciudadanas y como ciudadanos lograr verdaderamente la transformación social que tanto necesita Venezuela. Entonces, esa transformación social se va a dar ¿desde dónde? Desde nuestras conciencias, desde el reconocimiento de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, desde allí nosotros podemos decir que en esos diversos contextos culturales e históricos que nosotros tenemos, debemos apropiárnoslos, debemos revisarlos y no podemos dejarlos a un lado. Nosotros, aun cuando seamos profesores de química, de física, no podemos dejar la historia de un lado, no podemos dejar la cultura de un lado, porque nos fortalece la cultura, nos fortalece la historia. Eso es fundamental en el desarrollo social de un Estado, es fundamental para que verdaderamente se logre la transformación social de un Estado, de un pueblo. Entonces, nosotros desde esta educación bolivariana, concebida desde la concepción de quienes ya hemos referido, tenemos entonces un camino que tenemos que seguir, pero además profundizar, pero además revisar, reconstruir, aplicar los conceptos autopoyéticos que nosotros tenemos que saber que debemos aplicar para poder mejorar todo este sistema que nosotros tenemos. Tenemos las creaciones de nuestras escuelas bolivarianas. ¿Están perfectas las escuelas bolivarianas? ¿Hay que revisarlas? Sí, hay que revisarlas. Vamos a revisarlas. ¿Cómo vamos a revisarlas? Con el conjunto de todos nosotros, con el colectivo organizado, con la escuela organizada, con todos los que somos protagonistas de estas escuelas bolivarianas, y que de alguna manera, si han ido y han tomado otro camino, pues nosotros somos responsables también. Somos responsables también porque nosotros estamos allí y nosotros tenemos que ser garantes, tenemos que ser
esos ojos del Estado. Nosotros tenemos que entender que el Estado no va por un lado y nosotros vamos por otro lado. Tenemos que entender que somos un equipo, un conjunto, y que el trabajo debe hacerse de esa manera. Ahí tenemos los canaimitas. Y entonces las canaimitas ha sido una estrategia, ha sido una cuestión verdaderamente significativa en la formación del pueblo venezolano. Y cuando digo que es del pueblo venezolano es porque las canaimitas se pensaron para los niños de primaria, pero resulta que también los niños de bachillerato las usan con sus hermanitos, con el vecino. Pero es que también las usan los papás con los niños y van aprendiendo. Los niños aprende la familia entera. Y lo digo porque lo he observado. Fui tutora de un trabajo de investigación de un estudiante del doctorado y precisamente estaba trabajando el impacto de las canaimitas. Y yo le dije, vamos a centrarlo en la familia y vamos a ver, vamos a evaluar, vamos a atrevernos a hacer este trabajo. Y observamos 10 familias en San Fernando de Apure. Y realmente es significativo. Pero también nos encontramos con los otros escenarios que son los negativos. Y no puede ser que los negativos sean los que predominen ante la intención y ante la buena voluntad que ha tenido el Estado, que tiene la familia y que tenemos todos a la hora de compartir la formación de nuestros muchachos, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo nosotros hemos ido creando y hemos ido eliminando cosas como el cobro de la matrícula. ¿Para qué? Para ofrecerle al pueblo la posibilidad de que se formara y de que tuviera la oportunidad de estar en los diferentes espacios educativos y que la gente que tiene menos poder económico, ¿verdad? O la gente que tal vez nunca pensó jamás que podía llegar a una escuela, a una universidad, a un liceo, porque miren que los hay, ¿verdad? Pero que en algún momento de la vida, bueno, yo desde mi fe digo, Dios dispuso que Chávez apareciera y que apareciera con una fundamentación ideológica muy clara y que existiera y que nos brindara la oportunidad de tener lo que nosotros hoy tenemos y que nosotros no podemos de alguna manera olvidar todo lo que hemos recorrido, todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Y no podemos nosotros dejarnos quitar lo que Hugo Chávez nos entregó a través de las ideas y que Hugo Chávez nos entregó a través de su esfuerzo, de su trabajo, con su equipo de trabajo en materia educativa. Hoy nosotros tenemos que ver con un ojo visor lo que estamos viviendo en estos momentos. No podemos nosotros descuidar esa formación docente a la que tanto insistía nuestro comandante y a la que de alguna manera nosotros debemos garantizarle a nuestros maestros, a nuestros profesores. Nosotros, a través de esta educación bolivariana, verdaderamente hemos hecho un recorrido profundo, pero hemos hecho un trabajo que tenemos que seguirlo profundizando y que tenemos que ir perfeccionando. Entonces, tenemos retos, ciertamente, muchos retos. Tenemos situaciones delicadas, sí, es verdad, pero esas situaciones delicadas las podemos ir resolviendo, porque muchas de las cosas que, por ejemplo, yo, gerente de una universidad, planta física, auxilio, planta física, pero el hecho de que me falte esa planta física no quiere decir que yo me vaya a detener como gerente en garantizarle a mis profesores esa formación académica que tiene que tener formación permanente y ofrecerle a los profesores de la Universidad Rómulo Gallego, que es donde trabajo, ¿verdad?, poderle garantizar a ellos a través de que charlas, conversatorios, diplomados, posgrados, doctorados, una serie de estrategias que le permitan entonces permanecer en esa formación y que además nos va a ayudar a quienes vienen detrás de ellos y a quienes pasan el mayor tiempo con ellos. Entonces, mantener la misión Rivas, la colección bicentenaria, en fin, son muchísimos los elementos significativos que encontramos y que nos ofrece en todo este tiempo la revolución bolivariana. Entonces, todas estas cosas nos garantizan que
nos garantiza ¿qué cosa? Una transformación social, una transformación que se origina verdaderamente desde el momento que aparece la Revolución Bolivariana. Una transformación social que no solamente va con la pintura que se le puede dar a la casa, para que es la fachada. No, es una transformación social real, porque en los barrios, en los espacios en donde está la universidad anclada, en los espacios aquí, por ejemplo en Caracas, allí en los cerros, en los barrios de Caracas, en los barrios de Calabozo, en los barrios del Guárico, allí hay gente preparada, gente con una conciencia que se ha ido alimentando en este tiempo, y no gente solamente con una fachada y una idea solamente de que, bueno, yo estoy aquí es para que me den, pero después no reconozco, no valoro todo el esfuerzo y el trabajo que se ha estado haciendo en los tiempos de la revolución. Entonces nos ha servido para entonces crear una conciencia que nos permita transformarnos a nosotros mismos como seres humanos. Entonces somos capaces realmente de vivir nosotros en una sociedad socialista. ¿Nos lo hemos preguntado, nos lo hemos planteado? ¿O aún tenemos temores y tenemos miedo pensando en esa contaminación que representa el capitalismo? Somos realmente unos venezolanos convencidos de una transformación social que se viene generando a través de un medio o a través de uno de los elementos significativos del funcionamiento de un Estado, que es la educación. ¿Estamos nosotros preparados para vivir en el socialismo? Pregunto. ¿No estamos preparados? Porque yo interpreto el silencio. ¿Ah? El socialismo está en construcción, estamos lejos, estamos cerca, estamos preparados, en fin. El socialismo no cae del cielo. El socialismo lo estamos construyendo, son nuestras ideas, porque estamos construyendo un socialismo venezolano, o a lo venezolano, como decimos por aquí o por allá en el llano. Entonces, hay que hacer un trabajo articulado. Nosotros tenemos que hacer un trabajo articulado, las instituciones, el pueblo organizado. O sea, tenemos que hacer una articulación para consolidar verdaderamente la profundización en esa construcción de la transformación de lo social. Entonces nosotros no podemos descuidar al pueblo, al colectivo. Nosotros tenemos que estar, eso es como que yo pretenda encerrarme en el rectorado y no salir al barrio y no irme en las tardes a mi comunidad y compartir con mi comunidad, comer con ellos, pero en la medida que nos tomamos un café o comemos allí, entonces estamos hablando de una fundamentación importante de lo que representa el socialismo bolivariano, de lo que representa la transformación de nuestro pueblo y de lo que representan las universidades en el país, de lo que nosotros somos capaces de hacer, de lo que nosotros podemos realmente hacer. Entonces, qué bueno es cuando yo me encuentro entonces con la comunidad organizada y me dicen, profe, nos vamos para Los Bagres. Los Bagres es una zona rural allá, y nos vamos con actividades deportivas, culturales, pero además vamos y le brindamos asistencia técnica, pero además vamos y le brindamos una mano amiga cuando vamos con nuestros estudiantes y profesores de salud del área de odontología. En fin, es el hecho de que nosotros entendamos que la educación es un elemento, una estrategia transformadora en la construcción de ese socialismo al que el presidente Hugo Chávez se atrevió a soñar, y que hoy el presidente Nicolás Maduro está llevando a cabo junto con quienes le estamos acompañando en este proceso en el cual nosotros estamos creyendo. Entonces, necesariamente tenemos nosotros que llevar paso a paso, pero eso sí, con pasos muy firmes, con conciencias muy claras, con la firme convicción, así como la fe. ¿Quién no tiene fe? Jefe, ¿tú tienes fe? Ay, me quedan 3 minutos. Mira, ve, pero es vivo. El jefe tiene mucha fe y todos tenemos muchísima fe, ¿verdad?
¿En qué? En lograr la transformación, en lograr la transformación de nosotros mismos, transformar cada uno de los espacios, de transformar unas realidades que tenemos no aisladas y de creer que somos capaces de librar esta batalla. Así lo decía nuestro comandante. No va a ser fácil, ¿verdad? Dice, la batalla es muy dura porque es contra la costumbre, contra un veneno, contra un metabolismo de control social y mental, incluso terrible, porque se reproduce como el cáncer por todos lados, hasta los más pequeños espacios, Esta es una batalla cultural profunda, pero hay que darla desde la realidad transformadora. Eso lo decía Hugo Chávez. Entonces vamos a apropiarnos de uno de esos pensamientos lanzados al aire por nuestro comandante y vamos a darle la significación posible y vamos a tomarlos para llevarlos de la mano en cada uno de los espacios en los que ustedes se encuentren, desde las responsabilidades que ustedes tengan, desde el hogar, desde la familia, desde su trabajo, desde donde sea. Entendamos que esta es una batalla fuerte, dura, que no es fácil, pero nosotros vamos de la mano de la fe. Vamos a hacer como lo dice la primera dama del Estado, Aricela. Yo quiero copiarme de tu fe porque yo soy evangélica libre y ella me dice, yo quiero copiarme de tu fe porque yo sé que ustedes van casa a casa y hablan desde su fe en Dios, en Cristo, en Jesucristo. Entonces así vamos a hacerlo con la misión lectura y vamos a hacerlo con la revolución. Entonces vamos nosotros casa a casa a hablar de todas estas cosas que nos dejó el comandante para nosotros y que no podemos dejárnoslos arrebatar por quienes tienen intereses particulares y que tienen interés en ellos y no en el soberano que es el pueblo. Muchas gracias.